Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, Nuestra Historia. Vinimos hasta el cine de Cañizá, Almacén Cañizá también, un lugar fundado en 1925. Vinimos a buscar historias de cine, pero en realidad encontramos mucho más que eso. La historia de un barrio, la historia de gente que creció en Trinidad y que siente mucha pertenencia a este sitio de Asunción. Vamos a hablar del cine, de la gente que pasó por acá y de muchas cosas más que hacen una época en donde el tren tenía mucho que ver con la historia de vida de la gente. Trinidense de siempre, digamos. Sí, nací acá en el año 1951. Prácticamente fui acunado en ruidos de locomotoras y máquinas del cinematógrafo. El cine Cañizá indudablemente se constituye en un hito fundamental acá para la cultura trinidense, en donde interactuaba la gente desde el plano político, económico y social. Era un poco la ventana al mundo que teníamos, observando las variedades y las distintas películas. La empatía era total, veíamos películas y a la vez cuando éramos niños, nosotros actuábamos las distintas escenas, reactuábamos. Y así era la época donde no existía computadora, no existían todos los adelantos. Así de que hoy. muchísimos cowboys trinidenses corrían claro, por acá. cada cual andaba con su pistola, claro, su caballo de juguete y una estrella de sheriff. Y me viene a la memoria el Ancho Mendieta, era un vecino que un día vino con 2 pistolas al estilo del llanero solitario y era el ídolo. Eran revólver así de juguete, pero era el ídolo. Y había otro que desenfundaba más rápidamente, así simulábamos los vuelos, que veíamos las películas acá. Claro, la magia del cine un poco también, claro, ¿verdad? Claro. El niño es terrible, ¿verdad? Así mismo. Y no sé si querés que continúe relatando. Sí, muy interesante. Sí, bueno, acá en el cine Cañizá también se jugó un poco, en alguna medida, los destinos del mundo. Digo los destinos porque durante la Segunda Guerra Mundial acá venían los partidarios del Eje y los aliados, traían sus películas. Hasta tal punto que cerca acá del Club Rubio había un alemán que se llamaba Don Eric y él secuestró la película El Gran Dictador. Y bueno, eso les valió, cuando perdieron le valió ir a la Isla del Diablo, ahí estuvo como 3 años así. Hasta que volvió el señor, era presidente del Rubio, un gran señor. Y por supuesto venían los aliados también con sus películas. O sea, los partidarios del Eje, que bueno, que en Paraguay había, de hecho, ahí, claro, traían sus películas de propaganda, digamos. Sí, si vos lees el libro de Seifertl, ahí figura todo. Y bueno, acá se jugaba un poco esa tensión entre los aliados y los partidarios del Eje. De pronto te venían los aliados, eso me contaban mis padres, venían con sus películas los partidarios del Eje trayendo así, generalmente el muy promocionado Zorro del Desierto, Rommel y su campaña así victoriosa en el norte del África. Y también venían los aliados y traían sus películas, sus propagandas. Entonces, y también había espías, así que le espiaban a los alemanes y le pasaban los datos a los otros. Todo eso se jugó un poco acá en Trinidad. Y como te dije, era una especie de ventana al mundo que teníamos, viendo las variedades y las documentales de la UFA, de la Fox, la Metro-Goldwyn-Mayer, todo eso, Warner Bros., todas esas cosas veíamos. Y acá, como ve, algunos afiches, películas muy importantes también pasaban, por ejemplo, La Quimera del Oro, las películas en serie de la época. Una cosita para continuar después con el cine en sí, con el almacén. No sé cómo explicarme, pero siendo en el trinidense como una pertenencia mucho más que barrial, es casi como hablar con un
ciudadano de un lugar distinto a Asunción, cuando hablo con la gente que sí que es muy de Trinidad, digamos, hay como mucho sentido de pertenencia. ¿Sabes qué pasa? Antiguamente, esto era, claro, siempre fue un barrio de Asunción, pero como que estaba un poco distanciado. Yo cuando iba al Colegio Nacional, en el año 64, decía que era de Trinidad y me miraban todos así sorprendidos. Como algo lejano. Como algo muy lejano. Ahora vos podés venir, no sé, Sí. de cualquier lado de Europa, venir, nadie. Se asombra. No, porque cambiaron los tiempos, cambió la forma de percibir el mundo y las cosas. ¿Y el tren dónde paraba acá? Sí, había una parita, le decíamos, con un tablero grande, por lo menos 4 pulgadas de espesor y 10 metros de largo. Incluso ahí los noctivagos, los bohemios que no tenían dónde dormir y quedaban ahí a pernoctar. Perdón, ¿y esta era la estación anterior ya a la estación del centro de Asunción o había otra parada? Y en Tablada, está la parada de Tablada, había mucho movimiento, por eso surgió este lugar, porque ahí también el bar, el cine y el almacén. Originariamente solamente el almacén que ven ahí atrás. Y luego en el 28 el ciudadano español, muy emprendedor, don José Cañizá, hizo esto que para la época era un emporio. Diría yo, era el único lugar donde tenían una sala techada, por ejemplo, en los barrios. No conozco otra, que me disculpen si me equivoco. Y continuando con la parada, claro, había mucha gente, subían y bajaban ahí. Y gran punto de referencia de comunicación de la época, el tren. La única salida que teníamos, lo que tenían mis antepasados para salir al exterior, por barco o por el tren. Lo que usted recuerda por vivencia de este lugar funcionando como bar y como almacén y como cine. Sí. Bueno, lo del cine ya hablamos algo, pero de almacén y como bar también. Sí, recuerdo todo perfectamente, sí. Como le dije, yo nací en el 51 y por el 55 yo andaba aquí. Creo que gateé en estos lugares. Mis padres eran amigos de todas las hermanas acá del señor Alberto Cañizá. Incluso mis abuelos eran amigos del señor José Cañizá. Mis tíos abuelos viajaban con él por razones de negocio a Buenos Aires. Y todo en el tren. Todo se pedía por medio de catálogos, se pedían mercaderías que te llegaban. Incluso acá había una sección del correo que originariamente estaba en la casa del frente, que era de mi abuelo Pellegrini. Y luego acá depositaban las cartas, todo, y de acá venían a retirar. Antiguamente, vos me hablaste de Trinidad. Sí. No había necesidad de poner, por ejemplo, que mi dirección fuera Teniente Andino o Santísima Trinidad, no. Bastaba el apellido. Eduardo Pavetti Pellegrini, Santísima Trinidad, solamente eso. Y con eso llegaba. Bueno, acá se podía tomar algo, comer algo, así funcionaba esto, Sí, como un bar. funcionaba. Todavía está la cocina ahí en esa parte. Sí, estuve mironeando. La cocina y el horno que restauramos en el 97. Lo volvimos a reconfigurar. Sí, basándonos en el plano original restauramos. Por lo menos yo dirigí esa restauración porque conozco hice también hornos de cerámica, así para hacer fotocerámica en la época, que hoy ya quedó, esa experiencia quedó desplazada por la tecnología digital, eso ya no vale la pena. Pero siempre sirve conocimiento, ¿verdad? Claro, quedó como conocimiento, entonces restauramos ese horno en el 97. ¿Y se usó? ¿Se volvió a usar? Sí, por supuesto, hay riquísimas sopas. La historia tortas, de sopa. Claro. Y acá la gente venía, se tomaba un traguito acá, una cañita. Y todo esto estaba lleno de mesas vienesas. Y, La conectividad, la esterilla. sí, todo eso. Y creo que lleva esa fiambrera que está allá en el extremo, esa estaba en este lugar.
Y bueno, y la gente venía acá a comer su bife con huevos, su caldo, tomar un fernet, el vino tinto. Y me viene a la memoria el recuerdo de un ciudadano que tenía el apellido español, don Pablo Hempel, que tenía un aserradero allá en Tablada y venía religiosamente al mediodía acá en este lugar, se tomaba su fernet, leía un periódico, una sopa o un churrac, lo que sea. Eran las hermanas Cañizá y las cocineras eran muy buenas. La comida era exquisita y en especial había una fórmula de un pastelito que hacía don José que creo que Jesse tiene muy bien guardada esa receta y no nos quiere contar. Un pastelito de carne. Exquisito, ¿no? Hasta hoy no nos quiso contar cómo se hacía eso. Hay que rescatar esa fórmula, esa receta. Sí, no, vamos a hacer una comisión de rescate, vamos a hacer. ¿Cómo se hacía Sí. eso? Bueno, era algo riquísimo. Y por supuesto el cinematógrafo. Allá en el fondo del patio hay un camión y sobre ese camión montábamos 2 parlantes, bocinas metálicas, que creo que por acá anda una todavía, y con unos amplificadores a válvulas de 15 watts de potencia más o menos, y salíamos a pregonar ahí la cartelera. Ah, mira. Y el eslogan era, si me permiten, le voy a decir Por más favor. o menos cómo era el eslogan. Lo que estaban Sí. telefoneando, se dice. Sí, claro. Y una vez salíamos con Jesse a dar ¿cómo te decía el programa? Y decía más o menos así: el Cine Cañizá presenta 2 sensacionales superproducciones. En primera parte, y me acuerdo de la película, La última batalla del Cabo Ash. La última batalla del Cabo Ash. Y en segunda parte, Los 12 del Patíbulo. Los 12 del Patíbulo. En el Cine Cañizá a las 19 horas 45 minutos. Y así se apagaba, le daba potencia al amplificador y manejaba. Así que un Ford que todavía está por ahí, no era fácil manejar. Había que embragarlo 2 veces. No tenía, era de caja seca de la época. Y ahí, 2 pisadas de embrague, una picada de acelerador y ahí un empuje liviano. Si tienes que contarle a alguien, explicarle qué es el almacén Cine Cañizá, ¿cómo contaría el lugar? Bueno, yo creo que es un tesoro escondido en Asunción y lamentablemente muy, muy olvidado, sobre todo por las autoridades, por la gente que puede ayudar a levantar ese sitio y darle una fuerza, un significado, que la gente se apodere nuevamente y lo convierta en un centro cultural. Lo que pasa es que aquí todo se reduce al centro, que de por sí el centro también tiene muchos edificios antiguos que están olvidados, abandonados, está lleno de destrucción, ¿verdad? Y entonces esto que está en Trinidad queda en un segundo plano, ¿verdad? Aparte medio oculto luego geográficamente, digamos. Y esa zona casi se mantuvo. O sea, la última vez que yo hice un rodaje ahí en la década del 90, prácticamente usamos todo el barrio, o sea, no todo el barrio, pero esas 2 calles. Son unas calles muertas. Como rescatando lo que sería un pequeño pueblo, ¿verdad? Para el cortometraje Liberada que hicimos en aquella época. Y ahora, obviamente, que
hace 3 años hicimos una recreación como si fuera que el cine estaba todavía en actividad y la gente del barrio se prestó, colaboró, vino con sus vestuarios De época. de época. Fue algo muy Cañiza interesante. era un almacén, pero también una sala de cine, Y digamos. también estaba próximo a la estación del tren, entonces había como un flujo incesante de gente que llevaba provisiones del almacén y que también tenía esa posibilidad de disfrutar del cine, ¿verdad? No eran muchos los cines, no fueron muchos los cines fuera del centro, ¿verdad? Hay algunos casos, pero no muchos. Cañiza es uno de los pocos, me parece, ¿no? Aparentemente llegó un momento en que había muchas salas. Ujú. Esa información, como muchas, se ha perdido, pero David Velázquez, que es así un ratón de internet en este caso, ya no solamente de biblioteca, me envió una revista norteamericana donde en 1938 se contabilizan 14 salas en Paraguay. 14 salas, cada una con 500 butacas, o sea que estamos hablando de un potencial de 7.000 espectadores. Cañiza estaba en un circuito especial, digamos, ¿verdad? Porque eran películas, a lo mejor que pasaban muchas veces, ¿verdad? No había esa idea del cine hoy de estreno y de películas nuevas, era un poco, se proyectaba lo que había, tengo la sensación. Depende de la época. Yo creo que es algo que fue variando. Quizás eso que vos decís ya es El final. de nuestra época, digamos, que es los 80, 90, esa época ya de decadencia donde había entrado muy fuerte el tema de videocassettes. Y los videocassettes lo que hicieron fue destruir un poco la estética, ¿verdad? El hábito de ver una película con buena calidad. La gente se acostumbró un poco a ver más o menos que de cualquier manera con tal de ver, ¿verdad? Entonces ya no iban al cine porque el cine tardaba de repente 1 año, 2 años en traer los estrenos y era lo mismo o era inclusive mejor ver esa película que se estaba comentando en la prensa en videocassette. ¿Cómo comenzaste con lo audiovisual, Ray? Bueno, a través del ámbito publicitario quizás Pero era primera instancia. de chico tenía inquietud, pensaste como una profesión vinculada a esto. Bueno, yo dibujaba y escribía. Entonces, un poco por ese lado busqué algo que tuviera que ver o que tuviera una proyección comercial y era o el periodismo o que el periodismo tenía el estigma de que mi padre había sido exiliado por culpa de eso y entonces el dibujo, hacer cómics o algo así, entré a estudiar y de ahí fui a parar a una productora de dibujos animados. Ese fue tu arranque en el mundo audiovisual. En los 80, sí. Y un documental que es tu ópera prima, se dice. Experimento Psicológico. Ajá. Es un documental que hicimos en conjunto con Manuel Cuenca. En el 85 ganó un premio bastante importante en un festival de documentales del tercer mundo. Y sí, no fue mi ópera prima, digamos, ya había hecho varias otras cosas, pero fue un trabajo bastante importante. Sí. ¿De qué es grabado en un neuropsiquiátrico? Así es. Con gente que estaba ahí. Está grabado en el neuropsiquiátrico con la intención de desnudar un poco eso, mostrar cómo a esa gente se la tenía tirada, ¿verdad? Era como esconder lo que no solamente al gobierno, sino que a la gente misma en ese momento le molestaba, o sea, casi no eran consideradas personas, ¿verdad? Claro, aparte de esa época, yo recuerdo las primeras imágenes de Andrés Rodríguez recorriendo un hospital, ¿verdad? Que Sí. algo que no se mostraba, directamente no se mostraba, ¿verdad? Pero existía. De hecho, Augusto Campos Caballero, que fue secretario de Información en la época de Rodríguez, fue el que llevó el documental a Corea, donde se hizo el concurso. Entonces, de alguna forma, él conecta o recuerda, ¿verdad?, de que
eran los dos sitios así más neurálgicos en el ámbito de la salud, el hospital de clínica y el neuropsiquiátrico. Perdón que me salté parte de tu historia de trabajo profesional, pero quería hablar de eso en particular porque sé que tuvo mucho impacto, ¿verdad? Sí. Y todos estos materiales, los tuyos, los de otros cineastas, digamos, una, no sé si decir primera generación, pero de esa época, de los 70, 80, 90, mucho eso se perdió y otro está rescatado, ¿verdad? Sí, incluso muchas cosas mías también se han perdido, porque le dimos prioridad en el trabajo que estamos haciendo acá en el archivo audiovisual a rescatar cosas así que son como emblemáticas, como la visita del Papa, esto de los noticiarios del general Morínigo, los noticiarios de Stroessner también, que estamos tratando de recuperar. Y bueno, todos estos temas que hemos comprobado a través de la página de Asunción Audiovisual que le gustan mucho al público, así como la publicidad, increíble cómo a la gente la publicidad encanta, vieja. Sí, le encanta ver cortos publicitarios antiguos y disfruta mucho también viendo la gente caminando en la calle Palma, en las plazas, hace 10 o 20 o 30 años atrás. Cañizá era uno de esos lugares que tenía eso, ¿verdad? Tener magia de cine en un barrio, ¿verdad? Sí, y lamentablemente no hay mucho registro, excepto fotografías que tiene la familia, ¿verdad? De aquella época. Pero lo que yo tengo entendido es de que era por ese hecho del tren que pasaba ahí y de que inclusive ya en la época de los López era como una zona de quintas y de gente pudiente, ¿verdad? Entonces era un lugar que tenía una magia, una atracción y un tránsito, ¿verdad? Después se suma también el tema del jardín botánico ahí, la proximidad también de los Macacos, ¿verdad? Claro, si vuelve el tren, volverá a ser un lugar, digamos, de paso de muchos pasos, ¿verdad? Si las vías se utilizan al menos. Alberto te va a contar también de la conexión entre los Macá y su padre, don José Cañizá. Hubo muchos planes para intentar recuperar eso. Pero ¿cuál sería el ideal? ¿Qué se quiere hacer con Cañizá? No, yo no te podría decir que... No, o sea, si yo tuviera el capital, pondría ahí un centro cultural importante o lo que nosotros estamos necesitando ahora con urgencia, los coleccionistas, digamos, es un local donde restaurar, recuperar. Guardar. No solamente guardar, sino esto, por ejemplo, que hay algunas películas que se llenaron de polvo, necesitan un tratamiento especial. Quizás tratar de despegar, porque es como los papeles viejos que se pegan, se enmohecen, se humedecen, entonces... Esto se puede hacer en alguna parte del mundo, se puede recuperar. Sí, inclusive fotograma por fotograma. Si no se puede proyectar la película, entonces a lo mejor se puede ir escaneando cuadrito por cuadrito y aunque sea tener la parte visual, foto, sin el sonido, sin... Pero la idea sería hacer un centro cultural en Cañizá, recordando que hay un cine importante. Pero un taller también es importante para este trabajo, ¿verdad? Para esta parte de restauración lo que daría trabajo a una cantidad de jóvenes que pueden formarse, ¿verdad? En esa parte. ¿La ley de cine les ayuda a ustedes como rescatistas? Sí, porque hay un porcentaje del fondo del Instituto del Cine que estaría destinado a lo que es recuperación, a lo que es recuperación y difusión, ¿verdad? Todo lo que es la cinemateca. Hay una historia grabada y filmada, ¿verdad? El tema es recuperarla, ya no toda, pero por lo menos lo que se pueda. Lo que se ha mantenido hasta ahora y mucho gracias a esfuerzos particulares, como todo, ¿verdad? O sea, aquí no sería lo mismo nuestros museos y nuestra historia si no hubiese gente como La Tourette, como Tito Aranda, ahora la gente de Gross Brown, por ejemplo, que están preparando también un museo. O sea, las iniciativas privadas, y no solamente en este ámbito, sino en muchas más, han superado siempre a lo que hace el Estado. Gracias, muy amable. Okay.